Editorial San Pablo presenta Al servicio de la vida. Tema: una sociedad y una teología del olvido. El olvido del sufrimiento y de los sufrientes sucede de diferentes maneras en nuestras sociedades y en la propia teología. Primero, como una ausencia de relato de sufrimiento en la historia y en la política. Siguiendo al teólogo alemán Johann Baptist Menn, nos damos cuenta del alcance de esta ausencia en la historia oficial, de la falta de una memoria de los sufrientes en nuestra vida política y religiosa. La historia es siempre escrita por los vencedores y no por los vencidos. La sociedad ha olvidado que hay historias, es decir, que la historia ofrece siempre diferentes facetas, rostros y visiones. Nuestro mundo actual, en donde la negatividad es expulsada, se rehúsa a revisar el pasado doloroso o los episodios terribles de la historia, desde las diversas ópticas y experiencias. Sin duda, tanto la memoria como el olvido poseen una fuerte dimensión política. La memoria nunca es ingenua o desinteresada. El sufrimiento de los pueblos es ingenuo. El sufrimiento de los pueblos vuelve como una memoria, un recuerdo, como un relato, ya que hay una intención concreta detrás, que incluso podemos comprender desde la fe como un mandamiento divino. A esto podemos mencionar los pasajes de la Biblia donde dicen, por ejemplo, acuérdate, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Guárdate de olvidar, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. No olvides, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 14. Hagan esto en memoria mía, Lucas capítulo 22. Y en Corintios, capítulo 11. O en el capítulo 18, versículos 9 al 7. Hagan esto en memoria de mí, en recuerdo mío. Esto aparece en Lucas, capítulo 22, versículo 19. Hemos escuchado muchas veces que en nuestra sociedad hay una crisis de relato, del gran relato. Pero podemos decir que esta crisis es, primero que todo, una crisis de la memoria, y particularmente de la memoria de los sufrientes, de las víctimas de la historia, que parecieran no importar ni aportar nada a nadie. Los sufrientes pertenecen a esa categoría de lo descartable. Son superfluos, basura humana, lo rechazado de la sociedad. En una palabra, desecho. Desecho es todo aquello que no es útil. A los montones de desecho pertenece todo aquello que es insalvable, inutilizable. Según Byung-Chul Han, la memoria constituye un proceso dinámico que necesita de tiempo. La memoria es un relato en el cual el olvido cumple también su tarea, forma parte. Sin embargo, en nuestra cultura numérica, donde la información no es más que datos que son guardados, almacenados, organizados, coleccionados, el proceso narrativo no llega a producirse. Dicho de otra manera, los datos registrados son enumerables, pero no narrables. Para Han, el mundo digital carece de este horizonte temporal amplio y extendido, que es el que permite la construcción de lo vivo, del viviente. De este modo, la construcción social y política actual no toman en consideración el relato, y por lo tanto, la duración y la memoria, contentándose con una acumulación de información estratificada y dividida que no llega a contar una historia ni a constituirse en un relato. Una sociedad del olvido no deja lugar a testimonios tan profundos sobre el alma humana como lo fueron las obras del Primo Levi y Elie Wiesel. Ambos nos han dejado sus experiencias de sufrimiento padecidas en los campos de exterminio nazi. Hicieron el difícil trabajo de memoria, de sufrimiento.
Primo Levi cumplió esta tarea como una necesidad de documentar lo vivido para su propia liberación interior. Por su parte, Elie Wiesel lo hizo para no volverse loco, o al contrario, para volverse loco y así comprender mejor la locura, la más grande y aterrorizante, aquella que había hecho su irrupción en la historia y en la conciencia de una humanidad oscilante entre el poder del mal y el sufrimiento de las víctimas. Ambos hoy constituyen uno de los testimonios más preciosos para acercarse a tientas al misterio del humano, del horror, de la barbarie y del poder de la resistencia. Porque la memoria es una forma de resistencia. Metz ya ha dicho con convicción: conozco una sola categoría cada vez más universal, la memoria passionis, y no reconozco más que una sola autoridad que no puede ser revocada por ninguna instancia emancipadora, la autoridad de aquellos que sufren. ¿Y dónde está la teología aquí? ¿Cómo se posesiona ella respecto a la memoria y el olvido? Para Johann Baptist Metz, la teología y el cristianismo en general se han inclinado reiteradamente delante de la amnesia cultural. El teólogo acusa a la teología de haber perdido su sensibilidad básica frente al sufrimiento. La dimensión de la memoria, tan querida a la tradición judía, se ha vuelto, al menos al cristiano actual, una experiencia más individual que colectiva, más íntima que social, más interior que política. Y con ello el cristianismo ha transformado la escatología en una ética. Es decir, el proyecto utópico del reino ha devenido un conjunto de actitudes personales de corto alcance y sin incidencias en el colectivo. El olvido de los sufrientes en la teología es también el olvido de la dimensión comunitaria del cristianismo. La teología ha olvidado al pueblo. Una sociedad y una teología del olvido, del autor Pedro Pablo Anchondo Moya, en su libro Desde el abismo, clamo a ti, Señor. Al servicio de la vida es un espacio de Editorial San Pablo. Llámanos al teléfono 2272-00300 y visítanos en nuestro sitio web www.sanpablochile.cl. Te esperamos.